con paz esta rica lluvia. Te saludo y te bendigo en esta bella mañana, en esta lluviosa mañana que viene a refrescar nuestro día. Vamos a esperar unos segundos. A lo mejor andan metiendo la ropa por la lluvia. Muy rica el agua. Viene a refrescar nuestro día. Bien, vamos a la palabra del Señor. Les bendigo y les saludo a la distancia. Espero que todos estén bien. Aquí empezando un poquito más tarde de lo habitual, pero con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Les bendigo, les saludo, les abrazo a la distancia. Hemos estado hablando de Abraham, el padre de la fe, el padre que representan 9 principados espirituales, 9 principados que gobiernan, que establecen culturas, que forman situaciones en nuestra vida que nos afectan para desarrollar. Y ahora continuando con Génesis capítulo 14, que es donde estamos leyendo, la escritura nos enseña que 4 reyes se enfrentaron a 5 reyes. Eran 9 reyes que gobernaban toda aquella zona, y que 4 se enfrentaron contra 5, y que finalmente esos 4 ganaron, se llevaron cautivos a los otros 5, pero también se llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. La escritura relata en Génesis 14, versículo 2, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Col y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí habla esta parte de que Abraham tenía aliados. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados. Está fallando el internet. Armó a los criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Vamos a ver varias cosas aquí en este pasaje. Vamos a ver varios principios que tenemos que aplicar a nuestra vida si queremos que nos vaya bien, si queremos desarrollar la visión del Señor que tiene de manera particular para cada uno de nosotros, si queremos hacer su perfecta voluntad y cumplir su propósito en nuestra vida. Bueno, aquí hay algunas cosas que tenemos que debemos tomar en cuenta. Como ya leímos, Lot y Abraham se separaron por cuestión de que los pastores de Lot y los pastores de los rebaños de Abraham tenían conflicto, y hubo una separación, y Lot decidió tomar el camino de Sodoma y de Gomorra porque le pareció el huerto del Señor, le parecía un lugar bueno. Y pasó el tiempo, y como ya leímos, se desencadenó esta guerra, 5 reyes contra 4, y ganaron los 4 reyes, cautivaron a toda aquella zona y se llevaron cautivos a Lot y a su familia, le quitaron todos los bienes. Y vino uno y le contó a Abraham lo que estaba pasando. Vino y le contó a Abraham lo que había ocurrido, cómo su sobrino había sido capturado y le habían quitado todas las cosas. Abraham estaba ocupadísimo, Abraham estaba desarrollando la visión del Señor, Abraham estaba estableciéndose en el territorio que el Señor tenía para él. Abraham estaba
estaba posicionándose en la tierra, caminando la tierra que el Señor dijo que era para él, pero no olvidemos que en Génesis 12 el Señor le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, por medio de ti voy a bendecir a todas las familias. No se trata solamente de la tierra que te quiero dar, no se trata solamente del territorio donde te vas a posicionar, sino que quiero bendecir por medio de ti a todas las familias de la tierra. Y en ese contexto, donde Abraham ya estaba estableciéndose en ese territorio, un sobrino de él, llamado Lot, había sido capturado, cayó cautivo. Y si el llamado de Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra, ahí tenía que entrar en acción. Ahí tenía que movilizarse para ir a liberar a su sobrino. Bien pudo haber dicho Abraham, te lo dije. Bien pudo haber dicho Abraham, pues allá él eligió ese camino y pues ahora que se tenga las consecuencias. Pero vemos que no. Vemos que en Abraham había un alto humano. Había en Abraham un alto sentido de misericordia, de bondad hacia el prójimo, porque armó sus criados, 318 nacidos en casa, y fue a liberar a Lot, su sobrino. Y aquí hay un punto muy importante que debemos tomar en cuenta, y es uno de 3 que voy a tratar de compartirte en esta mañana. Uno de ellos es la disposición para servir. Porque si podemos darnos cuenta, el sobrino de Abraham fue llevado cautivo, perdió sus bienes y perdió su familia. Su familia estaba cautiva también. Y Abraham tuvo que tener el tiempo y la disposición para ir a ayudar a otra persona, para ir a ayudar a su sobrino. Abraham estaba desarrollando una visión poderosa. Abraham estaba dando inicio a un gran proyecto. Pero dentro de este gran proyecto que él estaba iniciando, él no debería ignorar que todo tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. No tenía que ignorar que el reino de Dios tiene que ver con bendecir a las personas. Y si él estaba formando parte de un extraordinario llamado de parte del Señor para establecerse en esa tierra y posteriormente darle forma a la nación de Israel, por medio de la cual vendría Cristo, él tendría que mostrar que tenía ese corazón dispuesto para ayudar a su prójimo, que en este caso era su sobrino. Y entonces fue y peleó por la libertad de su sobrino, fue y peleó contra aquellos 4 reyes que habían enfrentado a 5 reyes. Eran reyes poderosos, eran reyes fuertemente armados, eran ejércitos que habían ganado en la batalla. Y ahí va Abraham con 318 siervos nacidos en casa, probablemente sin experiencia de guerra, probablemente sin armas de última tecnología, pero con el respaldo del Señor. Y fue y lo liberó a Lot de su cautividad, recuperó su familia y recuperó sus bienes. Y mira, en un sentido práctico fue como aplicarle escuela de campeones. Fue como ir y liberar a aquel que estaba en cautividad. Es como hoy nosotros tener la disposición de servir al Señor ayudando a nuestro prójimo. Es como hoy nosotros tener la disposición de ir y ministrar a un matrimonio que está en problemas. Es como hoy nosotros tener la disposición de ir y ministrar a una familia que está atravesando situaciones complicadas. Porque como vemos, a darle libertad. Hay gente que está atada. Hay gente que está abrumada con tantos problemas que están atravesando el mundo entero en estos tiempos. ¿Y cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestra meta, nuestra perspectiva en situaciones así? Estamos tan metidos en una visión que no ayudamos a la gente. Estamos tan metidos en un proyecto que no tenemos tiempo para ir y dar consejería a alguien. No tenemos tiempo para ir a ayudar a otras personas. Alguien dirá, pastor, pero es que yo también traigo los mismos problemas. Sí, probablemente tú también tengas problemas, pero si tú ya estás desarrollando una visión de parte del Señor, si tú ya tienes un conocimiento de la Escritura, si tú ya tienes una relación con el Señor, tú puedes poner esas situaciones en manos del Señor. Y al ponerlas en manos, estás descansando en Él. Y mientras descanses en Él, estás activo, estás ayudando a otros a salir de sus propios hoyos, de sus propios problemas, para que puedan caminar en la visión que el Señor tiene para ellos.
en cierta ocasión compartía que cuando te metes de lleno en la visión, cuando participas en la visión de alcance y de discipulado, no tienes tiempo para estar deprimido, no tienes tiempo para estar abrumado con los problemas, con las situaciones que pudieran estar ahí atravesando. Y recuerdo que cuando compartí esto, una discípula, una hermana, una de nuestros 12, se acercó y me dijo: pastor, tiene razón, fíjese que la visión me enfoca en servicio, me enfoca en estar activa, me enfoca en estar desarrollándome. En otro tiempo ya estuviera deprimida por lo que está pasando en mi casa, ya estuviera abrumada por todas las situaciones, pero ahora he aprendido a dejar esas cosas en manos del Señor y me aboco en la visión. Al escuchar los problemas de la gente, al escuchar las situaciones que las personas están atravesando, el Señor me da consejo, me pongo a orar por ellos y he aprendido a descansar en el Señor. Entonces nosotros, si verdaderamente tenemos una visión de parte del Señor, la visión que proviene de Dios no puede estar alejada del sentido humano, del poder ayudar a nuestro prójimo, del poder bendecir a la gente que está cerca de nosotros. Porque se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el Señor mostrando que el interés de Dios es que nosotros lo amemos. Vamos a amar a nuestro prójimo. Toda visión que estemos desarrollando en la que perdamos el sentido humano, el sentido de ayuda al prójimo, el sentido de velar por nuestra familia, es una visión que tarde o temprano nos puede traer una Uy, aquí moviéndole. Por ejemplo, si por perseguir una visión vas a perder tu matrimonio, vas a perder a tus hijos, esa visión es una visión riesgosa, es un camino difícil. El que persigue tu matrimonio, quiere que junto con tu familia salgas adelante en la visión que el Señor te da. En ti serán benditas, le dijo Abraham, todas las familias de la tierra. Pero no solamente se trata de bendecir a las familias de la tierra, sino también bendecir tu propia familia. Abraham tuvo la disposición, en medio de todas sus ocupaciones, de ministrar a su sobrino, de darle libertad, libertad total, de darle fundamentos para la familia, para que pudiera recuperar a su familia, y de darle el módulo de la prosperidad, donde enseñamos. Está fallando el internet. Son principios espirituales con el desarrollo en la voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos una llave muy importante, el que nosotros podamos tener disposición para servir al Señor, ayudando a nuestro prójimo. Esto va a aterrizar nuestra vida. Esto va a aterrizar y a poner nuestros pies en la tierra. Porque hay mucha gente en necesidad. La visión de Dios no puede ir de la voluntad de poder bendecir a otras personas. Me metí aquí abajo del techito por la lluvia, pero no me llega bien la señal del internet, ni de mis datos, ni de mi wifi, y aquí estamos batallando, pero bueno, aquí seguimos. Ahora, aquí vemos otro punto. Uno es la disposición para servir. Si el Señor tiene un llamado para ti en el área profesional, en el área empresarial, en el área docente, en cualquier o de manera corporativa como iglesia, debemos tomar en cuenta cada uno de estos principios, porque son llaves. Haz de cuenta que es una caja fuerte, en donde le tienes que dar 5 puntos al lado derecho, y luego 3 puntos al lado izquierdo, y luego otros 4 puntos
a la derecha y luego 7 a la izquierda, hasta que finalmente rojo y abres. De manera, los principios que encontramos en la escritura son vueltas de la caja fuerte que nos permitirán abrir la puerta y poder desarrollarnos de nuestro propósito, ese tesoro espiritual que Dios tiene y desarrollarnos en su propósito. Entonces vemos que Abraham estuvo dispuesto. 318 nacidos en casa. 300, con ellos armó un equipo, un ejército, un pequeño ejército para... Se me desconecta el internet. Bien, entonces vemos 318 nacidos en casa que fueron armados. Esto me habla, si lo aplicamos en el ámbito ministerial, en el ámbito de iglesia, habla de hijos nacidos en casa. Habla de una casa productiva. Habla de una casa que aunque Abraham y Sara todavía no tenían hijos, ellos eran productivos en su casa. Había siervos y dice la palabra que les dieron armas para junto con ellos poder liberar a su sobrino Lot. Esto habla de un equipamiento al equipo. Habla de un equipamiento a nuestro número de discípulos. Casi que ocupé una redundancia. Habla de darle armas a nuestro equipo, de proveerles de las herramientas necesarias para junto con ellos poder liberar familias y poder establecer reino en comunidades, en zonas, en barrios, en ciudades. Habla de armar a nuestro equipo. Por ejemplo, encontramos que en el tiempo del rey Saúl y Jonatán tenían espada, pero su equipo, su ejército, no tenía espada. Y no tenían espadas porque los filisteos se habían encargado de matar a los herreros, de manera que entre los israelitas no había quienes sacara filo a las espadas, no había quienes fabricara armas de guerra, porque los filisteos... De manera que Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían armas. Era un ejército que estaba peleando en la edad de piedra. En la edad de piedra, porque mientras que el ejército de Israel en el tiempo de Saúl, solamente Saúl y Jonatán tenían armas y el ejército no. Quiero pensar que el ejército tenía piedras, tenía ondas, tenía palos, y así estaban enfrentando a un ejército que tenía armas de última tecnología. Enfrentaban a un Goliat, casco, malla de lanza de hierro, de bronce, tenía polainas de bronce, que tenía también armas de última tecnología. Todo el ejército de los filisteos tenía hasta los dientes con armas muy sofisticadas, mientras que el pueblo de Israel estaba con palos y piedras. Estaban en la edad de a Goliat porque era lo único que tenía. Era lo que en ese momento tenía porque era la mentalidad de su líder. Me tuve que meter, no llegaba la señal de Wi-Fi ni mis datos agarraban y la lluvia no me permitía estar en una buena posición para transmitir. Bien, tendré que resumirte el mensaje. Creo importante decírtelo, que dentro de la visión que Abraham iba a estar desarrollando, esa visión iba a ser probada por el filtro del sentido humano. ¿Qué iba a hacer Abraham en ese contexto en que su sobrino había sido capturado por aquellos reyes? ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Iba a ser indiferente? ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Iba a ser pasivo? ¿Qué iba a ser Abraham? ¿Juicioso? Te lo dije. ¿Por qué te fuiste para allá tú? ¿O Abraham iba a acudir a liberar a su sobrino? Bueno, si el corazón de Abraham estaba siendo probado, ahí encontramos que Abraham respondió correctamente y fue y liberó a su sobrino Lot.
Pero estábamos viendo el segundo punto, que es el asunto de armar el equipo, de armar a los siervos, a los criados nacidos en casa. La casa de Abraham era una casa productiva. La casa de Abraham era un lugar de entrenamiento. La casa de Abraham era un lugar donde a las personas que nacían ahí se les daban armas, y mediante ese equipo de Abraham de 318 pudo ir y liberar a su sobrino Lot. Habla de un equipo, habla de que Abraham sabía trabajar en equipo, de que Abraham no era celoso, de que Abraham no era cerrado, de que Abraham no tenía problemas para levantar equipos fuertes. Y todo aquel que quiere desarrollar una visión tiene que desarrollar equipos fuertes, porque el poder del acuerdo, el poder de la sinergia trae un efecto multiplicador. La Escritura dice que uno hace correr a 1000, pero dos hacen correr a 10,000. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Imagínate trabajar con 318 y llevarlos a enfrentar a los 4 reyes que habían salido victoriosos solamente para liberar a una familia. Todo lo que tuvieron que hacer aquellos 318 junto con Abraham para liberar a una familia. Enfrentar, digamos así, a los 4 reyes más poderosos de ese tiempo en esa zona, enfrentarlos y estar dispuestos a todo por liberar a una familia, a Lot con su familia. Esto es poderoso, esto es fuerte, porque a veces nosotros nos rendimos fácilmente, nos rendimos ante las conductas de alguno de nuestros hijos. Si alguno de nuestros hijos toma por allí un camino equivocado, una mala conducta, nos rendimos y dejamos de pelear por estar metidos en una visión. Dejamos de esforzarnos por estar metidos en una visión. Dejamos de batallar por estar metidos en un proyecto. En ocasiones el conflicto está en el matrimonio. Y a veces una visión puede dividir a un matrimonio. Y el matrimonio puede estar en división porque hay 2 visiones en una misma casa. Y una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces esto nos ancla, nos lleva a cuidar los aspectos personales, como tiene que ver el matrimonio, como tiene que ver la familia, como tiene que ver el equipo cercano con el que estás desarrollando la visión, sea una visión empresarial, sea una visión profesional, sea una visión donde haces sinergia con otros profesionistas, o sea una visión ministerial, una visión de iglesia. Necesitamos un equipo. Te mencionaba a Saúl y Jonatán, que ellos solamente tenían espadas y su equipo no tenía espadas, solamente ellos. Después, cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que Saúl tenía problemas de celo, Saúl tenía problemas emocionales, Saúl tenía problemas donde probablemente no quería que nadie más tuviera armas para ser el único, él y su hijo, los capacitados o los capaces para realizar las labores. Cuando hacemos esto, indirectamente nos estamos estancando, indirectamente nos estamos deteniendo, porque solos no podremos liberar una familia, solos no podremos transformar una ciudad, solos no podremos potencializar una profesión, un despacho, una empresa. Se requiere de un equipo. Yo recuerdo que hace tiempo tenía una librería, y en esa librería iba y compraba a la Ciudad de México en una distribuidora, pero el dueño de la distribuidora invertía en capacitar a libreros, a todos los que le comprábamos. Él nos daba una capacitación, nos veía como socios, aunque no fuéramos socios, pero nos daba capacitaciones gratuitas, nos entrenaba. Él tenía su distribuidora y podría decir: el que quiera comprar, cómpreme. Pero él entendía que esas alianzas de poder entrenar y capacitar a los socios, que eran nosotros los que comprábamos, pues iba a redituar en un mayor desarrollo de las diversas librerías y en un mayor desarrollo y potencialización de la palabra corriendo a todos lugares, a través de los libros y a través de las Biblias que por ahí se proveen en las librerías. Pero él también capacitaba a su equipo de trabajo, y los llevaba por un desarrollo fuerte. Y yo logré ver que había gente que tenía 10, 15, hasta 20 años en esa empresa, en esa distribuidora,
Y ellos permanecían ahí porque ya se sentían parte de ese equipo. Eran parte de ese equipo más bien. Les daban entrenamiento, les daban formas de desarrollarse dentro de la misma empresa. Y esto redituaba en un mayor desarrollo de esa distribuidora, de esa compañía que distribuía libros. Y esto habla de alianzas. Y este pasaje que leíamos de Génesis 14 habla de los aliados de Abraham. Alianzas estratégicas. Esos aliados de Abraham que estaban en Mamre, Escol y Aner, habla de esos tres que eran aliados de Abraham. Eran habitantes de ese lugar con los que Abraham tuvo una especie de alianza, una especie de pacto. Y esto me habla de equipos de pacto. Yo tengo hijos espirituales, yo tengo un equipo cercano con quienes tenemos relaciones de pacto. Hay un equipo cercano en el que, digamos así, ya me casé con ellos y ellos se casaron conmigo y juntos vamos en este proyecto, en desarrollar esta visión de parte del Señor. Relaciones de pacto. Jesús eligió 12 discípulos de entre muchos discípulos que había, con los cuales tuvo una relación de pacto, con los cuales invertía un tiempo especial, porque era un equipo cercano. Abraham tenía aliados, que eran Mamre, Escol y Aner, 3 aliados. Y los nombres de esos 3 aliados nos pueden dar alguna luz que nos puede ayudar en nuestros tiempos para desarrollar una visión. Mamre significa fuerza, Escol significa fructificación y Aner significa joven. Fuerza, fructificación y jovialidad. Necesitamos hacer alianzas con personas de esta naturaleza. Gente que sea de empuje, gente que sea fuerte, gente que tenga la batería, la pila bien cargada y avancen para junto con ellos avanzar hacia los proyectos o la visión que el Señor tenga para nosotros. Eso significa Mamre, pero Escol significa fruto, fructificación. Y este debe ser un aliado en nuestra vida, personas que sean fructíferas. Yo aprendo de personas que son fructíferas en el área en la que estoy desarrollándome, que es el ministerio. Y escucho a personas que son fructíferas, les pregunto a personas que son fructíferas, porque ellos han encontrado llaves que abren puertas que yo no he logrado abrir. Y necesito tener contacto con personas así, porque de ellos aprendo, de ellos descubro cosas que no había logrado ver. Gente fructífera. Conozco mucha gente que tiene conocimiento, que tiene teoría, que tiene doctrina, pero que no tiene fruto. De ellos también aprendo. Pero hay gente que ha logrado tener fruto. Y si tú te desarrollas en el área profesional, pues debes ver a personas que se desarrollan en esa misma área, que son fructíferas, y tener la humildad de aprender de ellos, de preguntarles, de darles el crédito para que puedas aprender y desarrollarte y alcanzar la visión que Dios tiene para ti. Y el tercer aliado es Aner, que significa joven, que significa jovial, que significa que tiene que ver con tener un espíritu joven, aunque tengas 75, 80 años. Abraham tenía 75, pero tenía alianza con esta persona que significa joven, Aner. Y sabes que uno aprende mucho de la generación joven, uno aprende mucho de los muchachos. Cuando me siento con algunos de los equipos en la iglesia conformados por jóvenes, las ideas que tienen, lo que transmiten, las cosas que me comentan, pues me despiertan, me hacen ver cosas que como más adulto no las puedo ver. Pero cuando me rodeo de un equipo joven, pues las ideas llegan, ideas frescas, y los muchachos son parte de una nueva generación que ven cosas que uno como adulto no las puede ver. Y eso me enriquece en el conocimiento o en el desarrollo de la visión que estamos implementando. Entonces, si vamos a desarrollar esa visión, concluyo con esto, el Señor va a ponerte en un punto donde no descuides el sentido humano. No lo descuides. No lo descuides. Si ves a una persona en necesidad, ayúdale. Si ves a una persona con problemas, ayúdale. Dale consejo. Detente un poco y dale consejo. No corras tras una visión olvidando
el sentido de misericordia, el sentido de bondad hacia las personas. Sé como el buen samaritano, que tiene tiempo para detenerse y ayudar al que ha sido golpeado en la vida. Y que, como vemos, el buen samaritano tenía cabalgadura. Y si tenía cabalgadura es que era una persona que tenía trabajo, que estaba en movimiento, era una persona ocupada, tal vez un comerciante, y fue y lo llevó al mesonero y pagó para que el mesonero lo atendiera. Era una persona ocupada, era una persona pudiente, era una persona que tal vez se dedicaba al comercio, pero tuvo el tiempo que el sacerdote y el levita no tuvieron para poder ayudar a esta persona que estaba en necesidad. Por algo era prosperado, por algo estaba desarrollando, porque había practicado, porque era una persona que practicaba la misericordia. No descuides el sentido humano, no te pierdas, porque una visión puede transformar codicioso, ambicioso, incorrecto. El que esté dispuesto a todo, el que esté dispuesto a alcanzar algo a costa de todo. Y si vas a perder tu familia, si vas a perder la sensibilidad por la vida, por las personas, esa visión no vale la pena. Pero si permites que el Señor te equilibre, te ponga un equilibrio, donde vas detrás de una visión, pero tienes tiempo para practicar la misericordia, entonces vas por el camino correcto, vas por el camino adecuado. El segundo punto es, forma un equipo, enseña a otros, multiplícate en otros, ayuda a otros. ¿Eres un buen albañil? Enséñale a otro joven la albañilería. ¿Eres un buen carpintero? Enséñale a otro joven el oficio de carpintería. ¿Eres músico? Multiplícate en otros músicos. ¿Sabes tocar la batería? Bueno, pues arma una banda de guerra. Enséñale a otros a tocar un instrumento. Todo lo que el Señor te ha dado, enséñaselo a otros. Arma un equipo, porque no sabes si el día de mañana, así como Abraham, junto con aquellos 318, desarrolló un proyecto de darle libertad a su sobrino Lot y acabar con aquellos reyes que estaban azotando la zona donde Abraham estaba viviendo. Y por último, recuerda a esos aliados. Júntate con personas que puedan aportar a la visión. Personas que sean fuertes. Hablamos no solamente de la fuerza para hacer las cosas, sino fortaleza en el carácter, fortaleza en la fe, fortaleza en lo que están determinados a alcanzar. Gente de esa naturaleza puede aportar a tu vida en la visión, con personas que sean fructíferas, esas personas que han aprendido a abrir llaves, abrir puertas de la fructificación, y gente jovial, gente que siempre esté soñando, gente que siempre esté dándote palabras de esperanza, gente que siempre esté dándote consejo para potencializar y desarrollar mejor las cosas. Bien, amados, pues quería darles rápidamente lo que no les pude compartir debido a que la lluvia nos alcanzó. Ya salió el solecito. Ahora sí que estamos en un día medio extraño, lluvioso y asoleado. Pero les bendigo en esta mañana, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día, en el nombre del Señor.